that I would let him lead me through each day in every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. Nuestro hacer es segundo. Primero viene el pensar. Tenemos que pensar bien. En Romanos 12 y verso 16, tengan el mismo sentir o pensar. Sería una buena forma de traducir esa palabra. Tengan el mismo pensar unos con otros. No sean altivos en su pensar. En 1 Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En Filipenses 2:5, haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y en segunda de Tesalonicenses 2:2 dice que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. Tenemos que, ¿Cómo podríamos no ser fácilmente sacudidos en nuestro modo de pensar? Y la respuesta es estar bien persuadidos, bien convencidos de la verdad en nuestra forma de pensar. ¿Y cómo podríamos llegar a estar bien persuadidos si no... Es fácil, no es fácil, es simple. No es fácil porque requiere trabajo. Sí, requiere diligencia. Tenemos que meternos en las Escrituras, abrir las Escrituras, pedir a Dios, oh Dios, quiero entender realmente lo que esto está diciendo. Bueno, y con esa introducción vamos a nuestro mensaje de hoy que es titulado Pensando esto. En 2 de Corintios 5, en versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Esto es muy importante, estas dos palabras, pensando esto. Es imposible que el amor de Cristo nos constriñe a menos que pensemos con el Señor. No podemos simplemente por emoción o decidir, si ahora yo voy a dejar que el amor de Cristo me constriñe. Para que el amor de Cristo me constriñe, tengo que pensar como Cristo pensó. Y vamos a ver, ¿cómo es que Cristo pensó? Dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso es parte de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento se deriva de doctrina.
nuestros pensamientos, nuestras convicciones, hemos decidido derivar nuestras convicciones de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Pensando esto, meditando en estas cosas, considerando estas cosas, teniendo nuestras convicciones basadas en estas cosas. Uno murió por todos. Jesucristo murió por todos. Esto vemos a través de las Escrituras. Lo vemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice así. 1 de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué abogado? Dice en verso 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo es que Jesucristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo? Es porque Él murió por todos los pecadores. Uno murió por todos. También lo vemos esa doctrina en Romanos capítulo 5, que Jesucristo, uno, murió por los pecados de todos. Y después dice, esta es parte de nuestra doctrina. Jesucristo, uno, murió por todos nosotros. Después dice, luego todos murieron. Esto también es muy importante para nosotros. Pensar en estas cosas, pensando esto. Jesucristo murió por todos. Número 2, todos nosotros entonces, todos murieron. Todos murieron. Esto vamos a leer en Romanos 5, un ratito aquí. Dice en versículo 17, si por la transgresión de uno solo, esto es Adán, el primer Adán, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Reinó la muerte en quién? En todos nosotros. En todos nosotros, también en versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todos los hombres, eso es la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos nosotros. Dice aquí en versículo 19, estamos en Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, eso es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces también en versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, todos hemos muerto en Adán. Todos hemos muerto en Adán. En versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, pensando esto, parte 1, pensando número 1, uno murió por todos, Jesucristo murió por todos. Luego, parte 2, todos murieron. Parte 2, todos nosotros murimos por el pecado de Adán. Y en versículo 15, ahora volviendo a 2 de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso nos hace volver a Gálatas capítulo 2, en versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pensando en estas cosas, esto es lo que dice. Vamos a volver ahí en 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Por qué estamos pensando estas cosas? Esto lo que sigue, porque estoy pensando que Jesucristo murió por todos. Porque estoy pensando que todos murieron en el pecado de Adán. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Viviendo
no vivo yo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pensando estas cosas, entonces, pensando estas cosas, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo no nos puede constriñar, hermanos, si no estamos pensando estas cosas. Espero que vayamos entendiendo esto. El amor de Cristo no nos puede constriñar si no estamos pensando que Jesucristo murió por todos y todos. Es muy importante la doctrina a nosotros, la palabra eterna de Dios. Hay que estudiarla, hay que relacionar un versículo a otro versículo. Es muy peligroso leer y interpretar la palabra de Dios simplemente sacando un versículo aquí de su contexto, intentando averiguar lo que significa. Pero cuando nosotros interpretamos escritura con escritura, cosas espirituales con espirituales, comparando no solamente un versículo, llevándolo de su contexto, sino de mirar el versículo en su contexto y comparar ese versículo y lo que dice con otros versículos que tratan del mismo tema, comparando una doctrina con otra doctrina, leyendo, dejando que la mente de Cristo more en abundancia en nosotros, para que tengamos sus pensamientos, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y la mente carnal, en 1 Corintios 2, la mente carnal no puede discernir estas cosas. La mente carnal humana, la mente natural, que todos nosotros todavía tenemos dentro de nosotros, la mente natural. Todos tenemos esa capacidad de pensar con la lógica humana, con el pensamiento natural humano, pero ese pensamiento, como recién hemos compartido en la iglesia aquí, esa mente, los pensamientos naturales nunca coinciden con el pensamiento de Dios. Dios no piensa como nosotros pensamos naturalmente. Pero nosotros tenemos el privilegio, como hijos de Dios, porque hemos sido trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Hemos recibido la capacidad de pensar espiritualmente. Hemos recibido esto simplemente por haber confiado en Cristo. Y Jesús nos hizo sus hijos, y vamos a leer varios versículos más ahora en cuanto a lo que esto significa para nosotros y el privilegio que tenemos de pensar en una forma mucho más alto que nosotros pensamos naturalmente. Pero pensando en estas cosas, Jesucristo murió por todos. Pensando en estas cosas, que luego todos murieron. Pensando estas cosas, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pensando en estas cosas, nosotros podemos tener la oportunidad aquí en versículo 14 de 2 Corintios 5, que el amor de Cristo nos constriñe. Y en versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No conocemos gente según quienes son en la carne. En 1 de Juan, en capítulo 3, vamos allá, 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En 2 Corintios 5:17 dice
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y también en Gálatas 5:16 dice que si nosotros andamos en el Espíritu dependiendo de Dios, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. No vamos a satisfacer esos deseos. Dice en versículo 21 de Gálatas 5 que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Sabemos que la parte carnal mía, la parte de la carne, la naturaleza carnal que todavía está conmigo, en Romanos 7 Pablo dijo, vamos a leer allá, antes de seguir adelante un poquito aquí, quiero dar un poquito más definición a este asunto. En versículo 16 de Romanos 7 dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo está pensando estas cosas. Él está reflejando en doctrina. Él está meditando en doctrina. Él está meditando en versículos como, por ejemplo, lo que dice aquí en Hebreos capítulo 10 y versículo 14, porque con una sola ofrenda Jesucristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Los que han confiado en Jesús. Jesús dice que con una sola ofrenda, la ofrenda de su sangre en la cruz, Él hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Pablo está pensando en esto. Él está meditando, él está considerando estas cosas. Él está pensando también en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Él está meditando en Efesios 1:4, cuando dice que según Jesús nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, que somos santos, sin mancha. Él está pensando en el hecho en versículo 6, que somos nosotros aceptos en el amado. Pablo está pensando en esto. Él está pensando en Romanos 10, en versículo 4. Él está pensando en esto. Romanos 10:4, porque en versículo 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, en versículo 4, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y Pablo está pensando en lo que justo él va a decir en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo está meditando, él está pensando en estas cosas. ¿Y por qué él está pensando en estas cosas? Él dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo no nos puede constriñar para alcanzar al mundo con el Evangelio. El amor de Cristo no nos puede constriñar sin pensar en estas cosas. Tenemos que entender primero qué es lo que Dios nos ha dado.
¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? ¿Eres tú perfecto? ¿Eres hecho perfecto para siempre en los ojos de Dios? No estoy preguntando si eres sin pecado en tu experiencia. Esta no es mi pregunta. Porque sabemos en 1 de Juan 1:8 que nosotros pecamos y tenemos la naturaleza del pecado en verso 10. Sabemos que tenemos pecados personales y la naturaleza del pecado en esos dos versículos. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y versículo 10. Bien sabemos esto. Y no estamos preguntando si alguien está sin fallas en su experiencia. Pero mi pregunta es, ¿eres tú hecho perfecto para siempre con una sola ofrenda? Y la ofrenda ya fue hecha por Jesús. Esta es mi pregunta. ¿Eres tú hecho perfecto para siempre? Si tu respuesta es no, te invito a leer conmigo otra vez ese versículo. Abre tu propia Biblia, lee conmigo en Hebreos 10 y en versículo 14. Bueno, vamos a comenzar en versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque está en posición de descanso, porque Cristo está sentado en la posición de estar aprobado por el Padre, porque está sentado descansando allá, porque con una sola ofrenda Él hizo es tiempo pasado, hizo perfectos, no más o menos bien, no casi perfectos, no un poquito, no mejor, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo soy hecho perfecto para siempre en los ojos de Dios. Y tú también, si tú has confiado en Jesucristo. ¿Te atreves a confesar la palabra de Dios? Esta es mi pregunta. ¿Qué prefieres confesar? ¿Tu experiencia o la palabra de Dios? ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu base para tu vida? ¿Es la base para tus convicciones, tu experiencia? Segunda de Pedro. Vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. No os hemos dado a conocer, dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice, yo vi su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, yo, Pedro diciendo, yo, con Juan y Jacobo, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tuvimos esta experiencia, dice Pedro, pero en versículo 19 él dice, pero tenemos también la palabra profética, esta Biblia, la palabra profética, la palabra
de la revelación de Dios al hombre. Entonces, Él está hablando aquí de la palabra escrita de Dios. Él está hablando de la Biblia. Él dice, tenemos la palabra profética, la palabra escrita, la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros de la Biblia, que Él dice es más segura que qué. Bueno, ¿qué es lo que él ha estado diciendo? Él ha estado diciendo que yo tuve una experiencia, yo oí esa voz. Yo estuve ahí con Él en el monte. Pero tengo la palabra que es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que pensar en estas cosas. No solamente vivir en nuestras emociones y decidir todo según cómo me siento en cualquier momento. Pensando, Cristo murió por todos. Pensando, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que, en versículo 16, ahora estamos de vuelta en 2 Corintios 5, 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según el hombre natural, según lo que él puede. Todos nosotros podemos fallar y fallamos. Tenemos fallas, tenemos pensamientos equivocados, tenemos dudas, tenemos reacciones en la carne de vez en cuando. Pero a nadie conocemos según la carne, y eso comienza con uno mismo. Tenemos que meditar en estas cosas. No conocemos a nadie según la carne. No conocemos a nuestra esposa, a nuestro esposo. No conocemos al otro hermano en la iglesia. ¿Tienes algo en contra de algún hermano en la iglesia? ¿Tienes algo que te prohíbe de la comunión que debes tener con alguien más en el cuerpo? ¿Tienes odio? Si es así, podríamos decir, mira lo que dice en 1 de Juan capítulo 2 y en versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Él es carnal. Él es carnal, no es espiritual. No podemos decir que amamos a Dios mientras no amamos a un hermano. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es imposible decir que amamos a Dios mientras no amamos a los hermanos. Y eso va por cualquier de los hermanos. En versículo 16 de 1 de Juan 3 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Jesús, puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nuestras vidas por los hermanos. Esto significa no verlos según la carne, no evaluar a otro hermano en la iglesia y mirar y decir, oh, mira lo que él ha hecho. No, yo lo veo vestido con la justicia de Cristo.
él no ya está vestido de la carne. La carne es lo que él era. Es su pecado, todavía la tiene. Todavía tiene la naturaleza de pecado en él. Tú también. Pero ese hermano a quien tal vez tú estás mirando y evaluando a él según la carne, y mirándole y diciendo, mira lo que él hizo, él no debería haber hecho esas cosas. Él ha proclamado que él es hermano, él es de Cristo, mira lo que él hizo. Bueno, mira lo que tú estás haciendo. Tú estás desobedeciendo la palabra de Dios cuando tú lo evalúas así. Porque dice, eso es un mandato. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. En versículo 17, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ya. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Porque no lo evalúas así según quién es en Cristo Jesús. ¿Por qué quieres evaluar a ese hombre, a ese hermano, según lo que él hizo mal? Él está vestido con la justicia de Jesucristo. Eso vamos a leer. Todo esto proviene en versículo 18. Estamos en 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo esto proviene de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió. Reconciliación, sabes que hay dos palabras en el griego para el concepto de reconciliación. Dos palabras distintas. Una palabra que tiene el concepto de reconciliar es cuando hay dos hermanos y tienen alguna diferencia entre él. Y un hermano, dice, yo me equivoqué, y el otro dice también, yo me equivoqué, no soy perfecto, y los dos se acercan porque los dos están admitiendo a su imperfección y están como el uno acercando al otro y el otro acercando al uno, y todos los dos estuvieron como lejos el uno del otro, pero los dos se están acercando a un punto intermedio. Esa es una palabra para el concepto de la reconciliación. Pero la palabra aquí en 2 Corintios 5:18 que habla de la reconciliación es otra palabra. Y el concepto aquí de la reconciliación es que hay dos personas, Dios en un lado y el hombre en el otro lado. Y el hombre no hace nada, sino el uno, Dios, los dos están separados. Y no están separados por causa de alguna falla en cuanto a Dios, sino que el hombre es depravado de la gloria de Dios. El hombre ha tomado sus malas decisiones. Dios no hizo nada malo para estar separado del hombre, sino que el hombre fue separado de Dios por su propia mala decisión. Pero ahora Dios hace la reconciliación. Dios camina todo el camino de la distancia donde están separados, y es una distancia grande. Realmente hay un abismo entre los dos. Un gran espacio que el hombre no puede saltar para llegar a la justicia de Dios. Pero Dios, quien está allá, Él dice, yo voy a ir todo el camino hasta donde están ellos. Y entonces, si este es el tipo de reconciliación de que Dios está hablando aquí en 2 de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él fue todo el camino. Él no esperaba ningún tipo de promesa nuestra, ninguna obligación nuestra. Él fue todo el camino a nosotros cuando Él vino aquí en Jesús y fue a la cruz. Él hizo el sacrificio, Él hizo todo necesario para salvar a cualquier hombre o mujer que pone su confianza en Jesús. Él nos reconcilió. Él no hizo un pacto con algunas condiciones nuestras. Él no hizo un tipo de reconciliación cuando Él fue parte del camino y el hombre tuvo que ir parte del camino. No, Dios fue todo el camino a nosotros. Estuvimos nosotros perdidos, y nuestro estado era un estado depravado de la gloria de Dios. Y Él hizo la reconciliación. Y después, mira lo que dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió así consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow, Él nos dio a nosotros el mismo ministerio de la reconciliación. ¿Y sabes qué? El mismo tipo de reconciliación, donde nosotros vamos a un hermano. Tal vez una de las aplicaciones aquí es la aplicación en cuanto a perdonar a un hermano y no verlo en quién es en la carne, no evaluarlo según sus fallas, porque claro que él tiene fallas, pero no quiero evaluarlo así, sino quiero ir todo el camino y a él, a donde está él, y poner mi brazo alrededor de él y amarle exactamente donde está, sin requerir ninguna respuesta de él. En versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mira cómo es nuestro mensaje a los no salvos. Por eso dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor, que es un amor basado en cosas que nosotros sabemos. Pensando en estas cosas somos motivados por este tipo de amor. Pensando en que en que uno murió por todos, Jesucristo murió por todos ellos, entonces todos murieron y todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Y entonces esas personas no salvas pueden vivir por Jesús y no vivir más con sus propios deseos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tengo una pregunta. ¿Haces esto tú? ¿Tomas en cuenta los pecados de algún hermano? ¿Tomas en cuenta? ¿Tomas en cuenta las fallas de algún hermano? ¿Tomas en cuenta las fallas de alguno que no es salvo todavía? Cuando tú hablas con el drogadicto, ¿es el punto de enfoque las drogas? ¿Sus fallas? ¿Lo que él o ella ha hecho? ¿Que tiene que arrepentirse y sentir lástima por las cosas que ha hecho antes? Eso no es el Evangelio, hermanos. El Evangelio no es tomar en cuenta sus pecados. Jesucristo dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta. Estoy solamente leyendo. Si tienes problema con esto, con esta enseñanza, no es conmigo, es con Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, no la palabra de la condenación, no la palabra de
que tome en cuenta, mira, oh hermano, mira lo que has hecho. No, la palabra de la reconciliación, la palabra que está basada en lo que Cristo ha hecho para nosotros. Si uno está en Cristo, nueva criatura es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. A nadie conocemos según la carne, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y eso incluye a uno mismo. ¿Te tomas en cuenta tus propios pecados? Otra vez, la pregunta es, ¿eres hecho perfecto para siempre por una sola ofrenda, la ofrenda de Jesús en la cruz? ¿Eres hecho perfecto para siempre? Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de ti. ¿Te atreves a aceptarlo? ¿Te atreves a confesarlo? ¿Te atreves a creer? En 1 de Juan, capítulo 2, y en versículo 5, en versículo 3, 1 de Juan 2, 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sabes qué? Uno de los mandamientos es no conocer a nadie según la carne, incluso a ti mismo. ¿Estás guardando ese mandamiento? Mira, si tú te estás evaluando según alguna falla tuya, no estás obedeciendo este versículo de guardar los mandamientos de Dios. Si tú quieres obedecer este versículo, tienes que no tomar en cuenta tus propios pecados. Si tú quieres obedecer este versículo, tienes que no tomar en cuenta los pecados de otro creyente. No tomándoles en cuenta. Guarda los mandamientos. Guárdalos. No solamente escuchar solamente. No somos solamente, como dice Santiago, no somos solamente oidores, sino hacedores. ¿Cómo es que nosotros hacemos y no solamente oímos? Es cuando nosotros meditamos sobre estas cosas, guardamos estas cosas, no solamente escuchamos estas promesas. Esto es lo que dicen en Hebreos 10:14, soy hecho perfecto para siempre. Esa no es una teoría, no es un sueño, es realidad. Pero es realidad para Dios. Yo pregunto si tú lo crees. Si nosotros lo creemos, ¿realmente creemos que estas cosas son la verdad? ¿Crees que esto es crees que Dios realmente dijo esto en serio? ¿O es solamente teoría? En versículo, volviendo a 2 de Corintios 5, en versículo 19 otra vez, Dios nos encargó, la última parte del versículo, Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez, no la palabra de la crítica, no la palabra de la condenación, la palabra de la reconciliación. Así que en versículo 20, mira qué lindo es la progresión aquí del pensamiento de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Realmente es como si Dios quiere rogar a la gente por medio de nosotros. Dios quiere hablar, Dios quiere tener sus pensamientos pronunciados por nuestras bocas a la gente.
Él quiere que nosotros vayamos a la gente con los mismos pensamientos, dejando que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y cómo es otra vez que el amor de Cristo nos puede constriñar? Pensando estas cosas. Es por eso que nosotros necesitamos tener nuestras almas llenas con doctrina, estudia la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, medita sobre la palabra de Dios, deja que la palabra de Dios sea tus pensamientos, que guarda la palabra de Dios, guarda los mandamientos. Cuando escuchas estas cosas en Romanos 10:14, de que tú eres hecho perfecto para siempre, guarda esto. No dejes que esa palabra viene y se va de tu mente. Guarda ese pensamiento en tu mente. Repítelo, medita sobre ese pensamiento. Soy hecho perfecto para siempre por un solo sacrificio, una sola ofrenda, la ofrenda de Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dios, rogando por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es nuestro pedido a la persona no salva. Reconcíliate con Dios. Recibe la reconciliación. Recibe. Dios ha venido, Dios ha hecho todo. La única cosa que queda es que tú digas sí. Tú solamente tienes que decir sí. Tú no tienes que ir parte del camino a Dios. Dios ya ha hecho la reconciliación. Él fue todo el camino a donde tú estás si uno no es salvo. Dios ha ido todo el camino y ha dicho, simplemente confía, recibe la reconciliación, recibe mi justicia, recibe lo que dice en Hebreos 10:14, hecho perfecto para siempre. Recíbelo, recibe la justicia de Cristo. Mira lo que dice en versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesucristo, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue hecho pecado y nosotros fuimos hechos justos. La justicia de Dios en Jesucristo. No conociendo a la persona no salva o al hermano en Cristo, no conociendo quién es Él según su carne, no mirando las fallas, no buscando debajo de la Él está vestido con la justicia de Jesús, porque queremos mirar debajo de la justicia de Jesús en la persona para encontrar sus fallas. ¿Por qué no más bien simplemente aceptar el hecho de que mi hermano está vestido con la justicia de Dios? Yo estoy vestido con la justicia de Dios, hechos perfectos para siempre, hechos perfectos para siempre. Gracias, Jesús, por lo que has hecho. Gracias, Jesús, por la posición en la cual tú nos has puesto. Gracias por no tomar en cuenta nuestros pecados. Gracias por no tomarlos en cuenta. Por evaluarnos según la obra consumada tuya en la cruz. Por insistir ser nuestra justicia. Justicia de Dios. La justicia de Dios en Cristo Jesús.
Señor, ayúdanos a siempre evaluar así a nuestros hermanos y aún a los que no están todavía en Cristo. Nuestro mensaje es un mensaje muy alegre. Dios ya ha hecho la reconciliación. Por favor, acepta lo que Él ha hecho. Confía en Cristo para ser hecho perfecto para siempre. When I was a little child, my mama used to pray that I would let Him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.